porque vamos a tener a dos jóvenes que pertenecen a un grupo creativo de reflexión, de análisis. Los vamos a dividir en dos partes, porque uno está en Canadá, el mundo es un pañuelo ahora y es fácil ir y venir de un lado a otro, ¿no? Y cuando hay recursos, por supuesto. Y el otro joven abogado va a estar con nosotros conversando unos minutos también aquí en estudio. La gente joven necesita tener palestra para dar a conocer sus ideas. Puede que sean estos jóvenes de la generación millennials. De repente se lo vamos a preguntar, claro que sí. Vamos a ir entonces a la palabra costumbrista del día. Adelante, por favor. Sociales han abierto así democráticamente la posibilidad de que los sectores de la sociedad se manifiesten y manifiesten sus inquietudes sociales, políticas, económicas, religiosas, lo cual es fenomenal, porque si se utiliza bien esta vía de comunicación, el conocimiento se expandirá y lógicamente eso significará un avance de la sociedad en su conjunto. Ya no solamente en el tema tecnológico, sino intelectual, creativo, positivo, científico, ¿no es cierto?, en todas las ramas del saber. Entonces, este es un fenómeno que estamos experimentando todos y es espectacular. Quizá no hemos valorado todavía en su verdadera dimensión este fenómeno. Lo estamos usando, aprovechando, muy pocos positivamente todavía, pero ya se lo está utilizando. La gran mayoría de la población lo utiliza para comunicarse, para comentar dimes y diretes, chismes de vez en cuando y todo aquello que es pues satisfactorio, no debe ser, ¿no? Como no va a ser interesante decir a una señora hablar de otros, para mal o para bien. Pero bueno, aquí el tema es que este medio y todos los medios que se reputen serios y que defiendan los fines positivos de una sociedad, tiene que tender a que las redes se utilicen positivamente y haya una interactividad, una interconexión entre los que usan las redes y los canales y los medios tradicionales. Por eso hoy, por ejemplo, además de otras veces, y todos los días, ustedes ven que tenemos el humor, la catarsis y algunos otros elementos al programa aportados por gente amiga que ve el programa y nos manda ese material. Pero además queremos ya ir apuntalando ideas absolutamente de manera democrática, pluralista. Pueden ser de izquierda, de derecha, de centro, hablando políticamente, o de cualquier tendencia, si fuese religiosa, social, ideológica, doctrinaria. Entonces, hoy vamos a presentar a dos jóvenes. Le decía, Ariel es abogado, está en Canadá. No sé exactamente qué está haciendo, pero debe estar haciendo cosas interesantes. Este grupo de jóvenes habla de los paradigmas, es uno de sus temas. Y tienen un programa en Facebook que se llama Cambiemos de Paradigmas. El paradigma es un vector que tiene una sociedad basado en una filosofía de vida y de conducta hacia determinados fines. Los distintos paradigmas se modifican a lo largo de la historia del ser humano y de las sociedades, según los trascendidos y hechos históricos. Guerra, elecciones, hecatombe, problemas de distinta naturaleza. Entonces, el tema de paradigma, ahí está. Entonces le dijimos a Ariel, ya está usted en Canadá, pero no va a responder desde allá. ¿Qué le parece? Aprovechemos la tecnología. Pero, ¿qué es un paradigma, Ariel? Hay que cambiarlos. ¿Cuáles? ¿Cuáles son los malos? Y cambiaríamos por cuáles paradigmas que serían buenos. Pero más allá de eso, ¿quién va a cambiar los paradigmas? ¿Los gobiernos? ¿Los estados? ¿Las sociedades? ¿Las instituciones? ¿Va a caer del cielo el cambio paradigmático? Bueno, son preguntas que Ariel rápidamente, por el tiempo, en 5 minutos nos va a contestar de esta manera. Adelante, Ariel, desde Canadá. Muy buenas noches a todo Santa Cruz, muy buenas noches a todo Bolivia. Quiero mandar un saludo y agradecer al doctor Luis Oruco Barba y a Cristal de Televisión
por brindarnos este espacio en su programa Luis Oruco Barba y Voz para poder hablar desde el set de nuestro programa Cambiemos de Paradigmas. Surge la pregunta, ¿qué es un paradigma? Los paradigmas son modelos o patrones por los cuales las sociedades en general se rigen. Estos modelos son los que los ciudadanos siguen y los cuales moldean y dirigen a las sociedades. En ese marco, en Bolivia, desde 1938 aproximadamente, tenemos determinados paradigmas que han regido y rigen la vida de nuestra sociedad. Estos paradigmas han generado la sociedad que hoy tenemos, una sociedad insegura, una sociedad con caudillismo, una sociedad atrasada económicamente, una sociedad con muy poca educación, una muy baja educación, una sociedad con muchos problemas estructurales dentro de la familia. Entonces, estos paradigmas se han agotado. Se han agotado porque no han dado la solución o no son beneficiosos para nuestra sociedad. Es por eso que hoy existe una necesidad de cambio de paradigmas. Esta necesidad fluye de manera natural desde la sociedad. Pero este cambio también necesita ser guiado y necesita que personas intelectuales o políticos, científicos, los que les interese o detecten estos malos paradigmas y cómo se los puede reemplazar por nuevos paradigmas, tomen la posta y tomen la responsabilidad de hacerlo. En ese marco nosotros hemos tomado esa responsabilidad y hemos iniciado este ciclo en nuestro programa que se llama Cambiemos de Paradigma, en el cual participan otros ciudadanos como el licenciado Luis Cristian, como el licenciado Hugo Valderrama y otros más que también están interesados en cambiar de paradigmas. ¿Qué paradigmas malos hay que cambiar? Son muchos, no nos alcanzaría este programa para poderlos hablar. Hoy enunciaré unos dos que tienen que ver con la relación del individuo con el Estado. Hablo del paternalismo y de los impuestos. El paternalismo es un paradigma que creemos que el Estado nos tiene que dar todo. Cosa más falsa no existe, porque el Estado nos tiene esas funciones. El Estado tiene funciones de darnos seguridad, justicia y grandes obras de infraestructura. El momento que nos ponemos dependiente completamente del Estado, perdemos nuestra libertad y llegamos a tener esta sociedad que hoy tenemos. Ese paradigma hay que cambiar. El pretender creer que los impuestos son buenos es también un falso paradigma. Los impuestos son buenos en tanto sean destinados a mantener este tipo de Estado. Cuando son destinados a mantener un Estado gordo, obeso y corrupto, son una inmoralidad. Y así podemos ir detectando paradigmas que están errados dentro de nuestras sociedades, los cuales deben ser reemplazados. En ese mismo marco tenemos que reemplazarlo por paradigmas de, por ejemplo, pensar en que los impuestos solamente serán necesarios cuando vengan a satisfacer esa pequeña necesidad de tener un Estado pequeño, de tener un Estado chico pero eficiente, un Estado que te garantice la seguridad, que te garantice la justicia. Pero lo más importante, tenemos que entender que nuestra libertad no puede ser entregada. Tenemos que entender que somos libres y que somos nosotros los arquitectos de nuestro destino y los que tenemos que trabajar para seguir adelante y para surgir adelante. No esperar que el Estado venga a darnos todos. Debemos cambiar eso, pero también se debe cambiar los paradigmas inoculados por el marxismo cultural. Un proceso que se ha dado durante 60 años, donde el marxismo, luego de la derrota económica, adoptó otras reivindicaciones, las tergiversó para poder introducirse en la sociedad. Hablo reivindicaciones como la ideología de género, el aborto, reivindicaciones de feminismo exagerado llamado feminacismo. Todos estos nuevos paradigmas del marxismo cultural están en nuestra sociedad y deben ser cambiados mediante
de un proceso de desaprendizaje que durará 1 a 2 generaciones. ¿Quién lo tiene que hacer? No vamos a ser arrogantes de decir que somos los iluminados, porque no creemos en iluminados. Pero tampoco vamos a pecar de falsa modestia de decir que nacerá solo de la sociedad. La sociedad sí nos va a dar los nuevos paradigmas producto de la natural evolución, pero deben haber personas intelectuales o políticos o científicos que se encarguen de entender estos paradigmas y de transmitirlos a la opinión pública para que se conviertan en corriente de opinión y puedan suplantar a los paradigmas que nos han causado este atraso. Para no extendernos más en nuestra entrevista, tenemos solamente 5 minutos, damos por terminado nuestra intervención. Agradecer al doctor Luis Oruco Barba. Estamos prestos para seguir ampliando este concepto de cambiar de paradigmas. Es un tema bien amplio que puede tomarnos 1, 2 o 3 o 4 programas, pero vale la pena porque nuestra sociedad está cambiando y debemos cambiar de paradigma, porque si no cambiamos de sistema no vamos a cambiar. Cambiar gobiernos, pero no cambiar sistema, como el sistema educativo, no nos va a llevar a ningún lado. Es por eso que nuestra premisa es cambiar de paradigma desde la libertad y desde nuestra visión liberal. Con ustedes fue Ariel Hurtado. Agradecerle nuevamente al doctor Luis Oruco Barba y a toda su amable audiencia de Cristal de Televisión. Muchas gracias. Ariel, bien. Esta entonces es la idea central, básica de este grupo, que seguramente se multiplica por cientos, acaso por miles. La historia lo determinará en los próximos años. Pero obviamente hay gente que no cree que esos paradigmas hay que cambiar, sino que son paradigmas que hay que mantener y fortalecerlos. Por ejemplo, los que plantean ideológicamente, doctrinariamente, al Estado como el papel central de una sociedad. El centralismo de Estado, ¿no? Que es una tesis marxista, ¿no? De que el Estado maneje fundamentalmente o las tareas fundamentales de una sociedad, de un Estado, de un gobierno, para hacer el bien al conjunto social. Hay quienes, como acabamos de escuchar, plantean el cambio, pues creen que esos paradigmas han sido agotados en la historia. Y hay otros que están planteando nuevos paradigmas, como lo mencionaba bien Ariel, que pasan por reivindicaciones de nuevos sectores que hasta hace 20 años no existían, por lo menos en la lucha ideológica, política, doctrinaria y en esta tarea de cambio paradigmático en el mundo, porque no es solamente el tema de Bolivia, es en el mundo entero. Y es ahí donde también entra el tema de la generación millennials, o milénicos, para hablarlo más claramente en español, del cual vamos a hablar más adelante con el abogado Luis Cristian Rivas, que está con nosotros en unos minutos más. Pero antes tenemos un tal como lo anuncié, aquí está conmigo Luis Cristian Rivas Salazar. ¿Cómo anda? Muchas gracias, Luis. Muy contento y feliz de estar aquí en tu programa frente a tu audiencia. Una alegría Sí. Para nosotros. Yo, como anuncié, conversamos con Ariel. Sé que pertenecen a la misma generación, tienen inquietudes muy similares con otra gente. Y vamos a aprovechar rápidamente tu presencia porque vamos a hacer varios programas. Yo creo que tenemos para conversar varios temas. Pero hoy me gustaría saber, desde la perspectiva de ustedes del cambio, ¿qué es lo que criticarían ustedes del proceso de exportación, por ejemplo? ¿Por qué nuestros productos, voy a decirlo con una sola frase, tenemos mucha materia prima que no tiene valor agregado y exportamos materia prima, así como exportamos gas? ¿Por qué no tenemos valor agregado? ¿Por qué no exportamos con mayor volumen y valor agregado todas las cosas que potencialmente tiene Bolivia? Esa es una pregunta muy interesante que muchos economistas y analistas se preguntan, y la ciudadanía también, ¿no? ¿Por qué? Porque no somos competitivos. Esa es
algo que yo quisiera empezar por ahí. Ya. En el índice de competitividad que está realizado por el Foro Económico Mundial, que es un organismo que mide qué país es competente, qué otro país no es competente, la competencia en el mercado, si ofrece productos, servicios, etcétera. Y si es bueno para invertir también. Si es bueno para invertir, porque es una forma de un faro que guía a los inversores del mundo para decir estos productos sirven, estos otros productos no sirven. ¿Cómo estamos en ese ranking? Estamos en el puesto número 121 de 138 países, estamos en la cola. A nivel regional, Chile está en primer lugar, a nivel regional, está en el puesto 33, Chile. Ya. Y Venezuela está en el puesto 138, a la cola. Venezuela Bueno, ya, a nivel... una primera afirmación tuya. No No somos competitivos. competitivos. ¿Por qué? No somos competitivos y ahí está relacionado con la importación. Nuestras industrias, nuestras fábricas, nuestras empresas no manejan tecnología. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no producimos tecnología y no importamos tecnología porque importar también es caro. Muchos productos que se importan tienen un aumento de casi un 40% por culpa de los aranceles, por culpa de medidas arancelarias que tiene el Estado boliviano. Medidas que protegen, medidas que a empresarios ya y comerciantes consolidados que no permiten que otras empresas importen esa tecnología. Por ejemplo, si tuviéramos una política de estímulo a la producción y creatividad tecnológica y empresarial, debería haber una política, te pregunto, de impositiva, Apertura. una apertura de exención impositiva para ciertos rubros. Para muchos rubros. Si nosotros vemos y analizamos qué países hoy en día son exitosos mundialmente y que están en la punta de la competitividad, en la punta de los índices de libertad económica, por ejemplo está Hong Kong, por ejemplo está Singapur, que son países asiáticos que hasta hace poco eran países de campesinos arroceros. Ahora son los famosos tigres del Asia. Tigres del Asia. ¿Y qué ha pasado en esos países? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué fenómeno ha ocurrido para que ahora sean potencias tecnológicas, para que sean potencias competitivas? En algún momento Hong Kong, siendo colonia británica, ha abierto sus fronteras al comercio, tanto para la importación como la exportación. La importación de tecnología alemana en ese momento, la importación de la tecnología europea y estadounidense. Y ahora ellos, ¿qué son? Son los proveedores de servicios tecnológicos y están en la punta. Hasta ayer los bisabuelos y tatarabuelos de esa parte de la China que es libre eran personas pobres. Sí. ¿Y ahora qué es? Es un foro y un faro económico que guía a otros Estaban países. Cerrados y se abrieron. Se abrieron. Un poco lo que hizo China respecto de Rusia. Exacto. Abrió sus puertas, mandó sus técnicos, los formó, importó tecnología y se desarrolló. ¿Qué pasa con Hong Kong? Hong Kong todavía pertenece a China. Sí. Y los ingleses han devuelto esa colonia a China. Sí. ¿Y qué pasa con China? China ha adoptado esa política en cuanto a la economía, libertad económica, traer inversores de todo el mundo, darles facilidades, darles una presión fiscal de tributos y de impuestos muy bajos, dejarles importar tecnología y exportar libremente, dar empleo. Así es. Pero en lo político, China es comunista, pero en lo económico es completamente capitalista. ¿Y sabías que las tendencias económicas, sociales y políticas están como determinando que dentro de un par de décadas, quizá 3, China sea la primera potencia mundial? Ni no lo voy a dudar. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo que hace eso y que nosotros debemos asimilar? Porque uno aprende en base a los ejemplos exitosos. Sigamos esos ejemplos exitosos de Hong Kong, de Singapur. Sigamos los ejemplos exitosos de Australia, Canadá. A ver, de acuerdo. Y eso pero a ver, querido Luis Tocayo, Luis Cristian Rivas Salazar, ¿cómo podemos hacer eso si en este momento nuestros productores para exportar tienen que esperar turno porque hay cupos? Y ahí vamos al tema que nos estábamos desviando, la exportación. ¿Qué pasa con nuestros productores? ¿Por qué no pueden exportar?
Y yo quiero comparar a Bolivia con Perú y con Chile. Chile y Perú tienen tratados de libre comercio, TLCs con medio mundo. Tienen TLCs con Singapur, con Hong Kong, con China, con la Unión Europea, con Estados Unidos. Expliquemos que el TLC implica un tratado de ida y venida de productos libremente, sin impuestos. Sí. Los políticos en algún momento en el Perú, Alan García, empezando de Alan García y Alberto Fujimori, dijeron: los productores peruanos necesitan mercados y necesitan grandes mercados, y vamos a hablar con los productores y con la gente y vamos a convencerles que necesitamos tratados de libre comercio y vamos a firmar tratados de libre comercio con Estados Unidos. Cosa que si hacemos aquí por el paradigma socialista, por el paradigma estatista, muchos van a decir: no, eso es imperialista, eso es yanqui, etcétera. Cuando tenemos o desde el punto de vista económico dirían: es atentar contra la industria nacional. Exacto, pero hay muchos productos que podemos vender a Estados Unidos y podemos nosotros también tener muchos productos de Estados Unidos. Es algo recíproco. A ver, ¿y qué ha pasado con los peruanos? Han firmado ese tratado de libre comercio, pero Perú, ¿qué pasa? Está mejor que nosotros. Chile, por su parte, también ha firmado tratados de libre comercio con medio mundo. Unión Europea, Singapur, Canadá, Tailandia, Estados Unidos. Una pregunta, una pequeña digresión para que vos plantees tu punto de vista de tu grupo. ¿Cómo puede explicarse que no asumiendo las políticas de Perú, de Chile, ahora de Argentina, desde que entró Macri, Bolivia tenga la mejor economía de la región? Es una economía, tiene una palabra, es aparente. ¿Por qué? Porque en algún momento el gobierno de Evo Morales se ha beneficiado de la exportación de hidrocarburos cuando estos productos estaban en un precio muy alto, estaba en las nubes. Nosotros como exportadores veamos qué exportamos y nos vamos a dar cuenta que exportamos gas, pero ¿qué pasa con los otros productos? Y ahí, si quieren, yo les doy un ejemplo, el ejemplo del señor Marcos Iberclade y del ejemplo de Ametex. ¿Qué pasa con todos nosotros que no somos el Estado, que no vendemos gas, que no somos monoproductores? Y si tú me permites, Luis, ¿sí? Quisiera hablar de ese caso. El señor Marcos Iberclade es una persona que vivía en La Paz y en algún momento con su familia decidió poner una empresa textil en el Alto, sí, contratar a personas para hacer prendas de vestir, sí, productos textiles. También le fue al señor Marcos Iberclade que se benefició de una ley que es la ley ATPDA, que en sus siglas en inglés más o menos sería Ley de Preferencias Arancelarias para Productos por la Guerra contra el Narcotráfico. Así es. Firmaron los países andinos con Estados Unidos, países como Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Que era quinquenal, me parece, ¿no? Sí, era temporal porque se quería fomentar a estos países como una compensación por la lucha antidroga. Es decir, este gobierno lo cortó. Este gobierno lo cortó por razones ideológicas. Cuando Marcos Iberclade, gracias a la ley del ATPDA, pudo llevar toneladas y toneladas de productos textiles a Estados Unidos. Y eso se bajó tremendamente. Tanto creció Ametex, que se llamó la empresa del señor Marcos Iberclade, que llegó a tener 4,000 empleados. Cuando se terminó el ATPDA, tuvo que despedir y quedarse con 1,400 de 4,000 empleados. Generando un desempleo. ¿Qué pasa ahora con Ametex? ¿Ya no existe? Ametex, de lo que exportaba 150 toneladas mensuales de textiles, ahora, después de la quiebra de esta empresa, el gobierno lo nacionalizó. Y ahora ya no es Ametex, ahora es Enatex. Y todos sabemos la historia de Enatex. Y entre tanto, ya lo que nos has mencionado, y hay que mencionarlo, que estamos permitiendo la importación de textiles, de productos de China, de otros países, mientras nuestra gente que podía producirlo generando empleo y riqueza quedó en esta situación. Lamentablemente, querido Luis, vamos a cortar ahora la entrevista porque teníamos un tiempo para los dos, pero
Me comprometo a seguir conversando con ustedes. Me interesa. Gusto. El tema de los milénicos, vamos a conversarlo en el próximo programa, ¿ya? Ya. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias.